Hola, bienvenidos. Vamos a hacer un ejercicio de electrodinámica. En la figura, la tensión de la pila es 100 voltios y la tensión que indica el voltímetro es 80 voltios. El amperímetro indica una intensidad de corriente de 2 amperes. ¿Cuánto vale la resistencia R? Bien, si de circuitos hablamos, créeme, este es el ejercicio más sencillo que podés resolver. Hasta mentalmente tenés que llegar al resultado correcto, sin escribir ninguna cuenta ni hacer ningún planteo estrambótico. Pero es muy interesante el ejercicio porque nos revela algunos usos y modismos de los físicos y de los electrónicos que tenés que saber para no embarrarte en un ejercicio como este. Por ejemplo, los rectángulos esos que ves ahí son representaciones admitidas para resistencias. Habitualmente las representamos de otra manera, con la línea quebrada, pero es exactamente lo mismo, representan exactamente lo mismo. Otra cuestión importante es la disposición de los elementos en un circuito. Acá, por ejemplo, el voltímetro lo ubicaron del lado de adentro de la malla y tal vez te haga ruido o te moleste. Es exactamente lo mismo ponerlo del lado de afuera. Fíjate, acá puse un segundo circuito exactamente igual al del enunciado, pero un poco más estándar, por lo menos como estás acostumbrado a verlos vos. Ahora, la otra parte importante del ejercicio es qué hacemos con esos instrumentos, el amperímetro y el voltímetro. ¿Cómo se calculan? No se calculan, simplemente hay que ignorarlos. Hay que tomar sus indicaciones como dato del enunciado y nada más. Fíjate, el amperímetro. El amperímetro tiene una resistencia prácticamente nula y si se tratara de un amperímetro ideal, su resistencia vale 0. O sea, estar o no estar en esa posición no le agrega ni le quita nada al circuito, no modifica ni las resistencias totales, ni las vecinas, ni la corriente que pasa por el circuito. Entonces, lo retiramos, lo sacamos de ahí y sabemos que igualmente siguen pasando 2 amperes. Con el voltímetro pasa algo muy parecido. El voltímetro tiene siempre una resistencia muy alta y si se tratara de un voltímetro ideal, su resistencia es infinita. Por lo tanto, no va a ser atravesado por ninguna corriente. Fíjate, las corrientes salen de la pila, atraviesan la resistencia R mayúscula, llegan a un nodo y la corriente puede dividirse en 2 caminos distintos, porque el voltímetro y la resistencia que llamé R minúscula están en paralelo. Así que o pasan por el voltímetro o pasan por la resistencia R minúscula. Como el voltímetro tiene una resistencia enormísima, entonces son muy pocas las cargas que van a pasar por ahí. Y en el caso del voltímetro ideal, que tiene una resistencia infinita, entonces no va a pasar ninguna carga. Todas van a pasar por la resistencia R minúscula. O sea, que tener puesto el voltímetro o no tenerlo puesto es exactamente lo mismo. Sacalo. El circuito con el que tenés que trabajar, operar y llegar a un resultado es este último que te estoy mostrando. El más sencillo que podrías imaginar. Y a partir de acá, tenés varios caminos para llegar a la respuesta del valor de la resistencia R mayúscula. Te muestro uno. La suma de las caídas de las diferencias de potencial a lo largo de una serie es igual a la subida de potencial que entrega la fuente. Entonces, la diferencia de potencial en la resistencia R mayúscula va a ser igual a la diferencia de potencial total, la que entrega la fuente, menos la diferencia de potencial en la resistencia R minúscula, que es la que nos reveló el voltímetro. Entonces, la diferencia de potencial en la resistencia R, cuyo valor queremos encontrar, es 100 voltios menos 80 voltios, y eso da 20 voltios. Para esa resistencia, sometida a una diferencia de potencial de 20 voltios, aplicamos la ley de Ohm.
Y de ahí despejamos el valor de esa resistencia. Va a ser igual a la diferencia de potencial dividido a la corriente. O sea, 20 voltios sobre 2 amperes y eso nos da 10 ohm. Fíjate qué fácil que fue, que hasta podrías haberlo resuelto mentalmente. Otro camino distinto podría haber sido este. Sabiendo la corriente total y la diferencia de potencial total, los 100 voltios, podés conocer la resistencia total, que te hubiera dado 50 ohms. La resistencia de la caja grande, la resistencia R chica, ¿cuánto vale? Y bueno, con esa corriente y esa diferencia de potencial, 2 amperes, 80 voltios, ese valor era 40 ohms. ¿Cuánto tenía que agregar de resistencia la que nosotros estamos buscando, la R mayúscula? 10 ohms. Y me imagino que debe haber más caminos también. Como ves, lo importante en este ejercicio era aprender qué actitud tomar con los instrumentos amperímetro y voltímetro cuando aparecen metidos en un circuito. Espero que te haya interesado, te agradezco la atención y me despido hasta el próximo video.